Tienes trabajo, un trabajo estable, con contrato, con sueldo, con horario, quizás incluso con personas que te tratan bien, quizás con un jefe, que no es un problema, quizás con un cargo del que no tienes motivos para quejarte, y sin embargo, llegas a casa y hay algo, algo que no sabes cómo llamar, una especie de peso que no viene de fuera, que viene de dentro, y lo peor no es sentirlo, lo peor es no entender por qué lo sientes, porque desde fuera todo está bien. La respuesta fácil sería decirte que cambies de trabajo, que busques tu pasión, que sigas tu corazón, pero eso no responde la pregunta real: ¿por qué algo que debería llenarte no te llena? ¿Por qué consigues lo que querías y sigue faltando algo? ¿Por qué hay personas con trabajos peores que el tuyo y parecen más en paz? La respuesta no está en el trabajo, está en cómo funciona tu mente cuando consigue lo que creía que quería. Y cuando lo entiendes, cambia algo fundamental, no tu trabajo, la forma en que te relacionas contigo mismo. Existe algo en psicología que los investigadores llaman la ilusión del final del viaje. Es la creencia de que hay un punto de llegada, un momento en el que por fin estarás bien. Cuando tenga ese trabajo, cuando llegue a ese puesto, cuando gane ese sueldo, y durante años esa creencia te mantiene en movimiento, te da dirección, te da energía, pero nadie te prepara para lo que pasa cuando llegas, porque llegas y el mundo no cambia, tú no cambias, la sensación que esperabas no llega con la intensidad que imaginabas, o llega, pero dura 3 días y después vuelve el mismo tú de siempre, con los mismos pensamientos de siempre, en un contexto ligeramente diferente. Esto tiene un nombre científico, se llama adaptación hedónica. Los investigadores Philip Brickman y Donald Campbell estudiaron este fenómeno durante años. Su conclusión fue sorprendente. Los seres humanos tenemos un nivel base de bienestar al que siempre regresamos. Da igual lo que consigas, da igual lo que pierdas. Puntos que suben y bajan, siempre vuelven al centro. Estudiaron ganadores de lotería, personas que de repente tenían todo el dinero que habían soñado, y encontraron que pasados unos meses su nivel de felicidad había regresado exactamente al mismo punto donde estaba antes del premio. Lo mismo ocurre con el trabajo. Consigues el puesto que querías. La primera semana es diferente. El primer mes todavía se siente nuevo, pero el cerebro se adapta. Lo que antes era excepcional se convierte en normal, y lo que es normal deja de generar la respuesta emocional que generaba antes. No es ingratitud, es biología. Tu cerebro no está diseñado para disfrutar de forma sostenida de lo que ya tiene. Está diseñado para buscar lo que todavía no tiene. Así que la pregunta no es ¿por qué no eres feliz con tu trabajo? La pregunta es ¿por qué esperabas que un trabajo pudiera darte algo que ningún trabajo puede dar de forma permanente? Pero la adaptación hedónica no lo explica todo, porque hay personas que también se adaptan a su trabajo, que también pierden la novedad y sin embargo no sienten ese vacío. ¿Por qué? La respuesta la encontró Viktor Frankl, psiquiatra vienés, superviviente del Holocausto, fundador de la logoterapia. Frankl pasó años en campos de concentración nazis y en ese contexto extremo observó algo que cambiaría la psicología para siempre. Las personas que sobrevivían emocionalmente no eran necesariamente las más fuertes, eran las que encontraban un sentido a lo que estaban viviendo. Su conclusión fue esta: la principal motivación del ser humano no es el placer, no es el dinero, no es la comodidad, es el sentido. Y aquí está el problema que nadie nombra. Un trabajo puede ser bueno en todos los aspectos objetivos, estable, bien pagado, razonablemente cómodo y aún así carecer completamente de sentido subjetivo para quien lo hace.
No hablamos de pasión. No te estoy diciendo que necesitas amar lo que haces. Hablamos de algo más simple y más profundo al mismo tiempo. ¿Sientes que lo que haces importa? ¿A alguien? ¿A algo? Aunque sea un poco. Frankl describió 3 formas de encontrar sentido: a través de lo que creas o contribuyes, a través de lo que experimentas y las personas que encuentras en el camino, a través de la actitud con la que afrontas lo que no puedes cambiar. Cuando ninguna de esas 3 vías está activa en tu trabajo, aparece lo que Frankl llamó vacío existencial. No es depresión clínica, no es burnout, es la sensación específica de hacer cosas sin saber para qué, de moverte sin dirección real, de cumplir sin contribuir. Y eso se siente exactamente como lo que describes: un peso sin nombre, una incomodidad sin causa visible, un trabajo que está bien pero que no te llena. El propio Frankl describió un fenómeno que llamó la neurosis del domingo. Es esa sensación específica que aparece los domingos por la tarde, cuando el ruido de la semana se apaga, cuando no hay tareas urgentes que te mantengan ocupado, cuando el silencio deja espacio para algo incómodo, el vacío. Y aquí viene algo importante que pocas personas entienden. El trabajo no causa ese vacío, lo tapa. Durante la semana estás ocupado. Reuniones, correos, tareas, plazos. Todo ese ruido actúa como una capa de silicona sobre algo que está debajo. Pero el domingo por la tarde, cuando el ruido cesa, lo que estaba debajo sube. Y entonces culpas al lunes, culpas al trabajo, culpas al jefe, culpas al horario, cuando en realidad lo que estás sintiendo no tiene nada que ver con el trabajo en sí. Tiene que ver con la pregunta que el trabajo no responde. ¿Para qué? No para qué trabajas, para qué vives, a qué contribuyes, qué dejarías de hacer si pudieras hacer cualquier cosa. Esas preguntas no las responde un contrato, no las responde un sueldo, no las responde una empresa, y cuando no tienen respuesta, el vacío llena el espacio que deberían ocupar. Hay algo que nuestra cultura hace con el trabajo que es profundamente injusto. Le pide que lo sea todo, que sea tu fuente de identidad, tu fuente de propósito, tu fuente de conexión social, tu fuente de estructura, tu fuente de logro, tu fuente de significado. Y cuando el trabajo no cumple con todo eso simultáneamente, concluimos que el trabajo falla. Pero quizás el problema no es el trabajo, quizás el problema es la cantidad de cosas que le pedimos que sea. Ningún trabajo puede ser todo eso a la vez para ninguna persona. Y la investigación en psicología organizacional lo confirma. Las personas con mayor satisfacción laboral no son las que encontraron el trabajo perfecto, son las que distribuyen sus fuentes de significado, tienen algo fuera del trabajo que les importa, una relación, un proyecto, una práctica, una comunidad, algo que no depende de un contrato ni de un horario. Cuando el trabajo deja de ser la única fuente de sentido, curiosamente, el trabajo se vuelve más tolerable, no mejor, más tolerable, porque ya no carga con el peso de tener que ser todo. Así que si llegas a casa con ese peso sin nombre, si tienes un trabajo que está bien pero que no te llena, si los domingos se sienten más pesados de lo que deberían, esto es lo que está pasando realmente. Tu cerebro se adaptó a lo que conseguiste, como siempre hace, como está diseñado para hacer, y tu mente está buscando algo que ningún trabajo puede darte por sí solo: sentido, contribución, una respuesta al para qué. No es el trabajo el que falla, eres tú buscando en el lugar equivocado algo que solo puedes construir desde dentro. Y eso no se arregla cambiando de empresa, se arregla cambiando la pregunta, no qué trabajo quieres, sino para qué quieres trabajar. Viktor Frankl sobrevivió a lo inimaginable, no porque tuviera comodidad,
no porque tuviera seguridad, sino porque encontró una respuesta al para qué. Tú tienes algo que Frankel no tenía en aquellos años: tiempo, estabilidad, la posibilidad de hacerte esa pregunta sin que nada te la impida. Quizás la incomodidad que sientes no es una señal de que algo está mal, quizás es una señal de que algo importante todavía no tiene respuesta, y eso, aunque incómodo, es un lugar mucho mejor desde el que empezar. Si esto resuena contigo, puedes dejarlo en los comentarios, sin explicar demasiado, solo si lo has sentido. Nos vemos en el siguiente lado B.